quiénes están. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo estás? interesado en el tema de hoy. Qué bueno, qué bueno. Sí, va a estar interesante, ¿ah? Hemos hecho un buen conglomerado de información. Por ahí un caso práctico bien interesante. Y con ello ya, para que aterricemos un poco la idea de qué significa hacer clustering, ¿no? Miren, el día de hoy hemos presentado, bueno, hemos elaborado esta presentación. Es sobre el análisis cluster. De hecho, es una técnica que posiblemente muchos ya lo conocen, ¿ya? O sea, han trabajado, inclusive tal vez lo han hecho hasta eh, no tanto metiéndole un modelo, sino tal vez inclusive hasta en Excel. Han hecho un par de cruces de variables y por ahí han encontrado un segmento en donde quisieran atacar con alguna campaña. Y por ahí va, ¿no? El tema del análisis cluster, porque es una técnica que te permite segmentar, que te permite generar grupos y accionar a estos grupos, ¿no? Con algún tipo de campaña. Más se utiliza en marketing, pero su historia viene de un poquito más atrás, ¿no? Viene de inclusive hasta de la psicología. Porque antes lo que trataban de hacer es, por ejemplo, clasificar tipos de personalidades, los estudios antiguos, o en antropología también identificar, no sé, identificar ciertos esqueletos, ¿no? O sea, por ejemplo, coges un cráneo y poder clasificarlo o poder agruparlo en alguna categoría de tipo de personas, ¿no? Tal vez sean neandertales o sean Homo sapiens, no sé. Intentar identificar si ese elemento que has encontrado con estas características corresponde a uno u otro grupo. Entonces, básicamente por ahí nace el tema del análisis cluster. En la aplicación es diversa, ya les estoy comentando, ¿no? Se aplica en psicología, en antropología, en comercial. En comercial lo más clásico, ¿no? Tratar de identificar a ciertos clientes que tengan cierta propensión de compra o que tengan cierto perfil para que tú puedas accionarlo mediante una campaña, ¿no? Y generar rentabilidad. En riesgos iguales, ¿no? Por ejemplo, hay clientes que son altamente propensos a caer en pérdida, otros que no tanto y otros que sí, ¿no? O sea, que son los normales. Entonces, a cada uno de ellos les puedes activar mediante algún tipo de precio, ¿no? Tasa, para que puedas generar también, o no dejes de perder ganancias por estos clientes. Entonces, el análisis cluster es una técnica que muchas veces se utiliza, pocas veces se entiende cómo debería utilizarse y en definitiva es algo que realmente cada uno de los analistas, todos los deberían conocer, realmente, ¿no? O sea, a profundidad. Y estas técnicas no son únicas, o sea, cada vez que tú ejecutes un poquito, ¿no? Cada vez que ejecutes un modelo de clúster o de agrupación, encuentres en una iteración algún segmento nuevo que no habías visto en alguna iteración anterior, ¿no? Y eso es lo bonito, porque ahí ya empiezas a pensar como dueño del negocio, pensar un poquito los que te estén soltando en la información o en la data y pensar más de forma estratégica, ¿no? O sea, pensar, ¿esta variable realmente es parte de este segmento o simplemente ingresó y por ahí que me hizo una distorsión en la segmentación? Entonces ya te hace pensar un poquito más allá de solamente tener la data dura. Es volverse científico de datos para negocios, ¿no? O sea, aprender un poquito del negocio para poder empezar a generar conocimiento que le valga a la empresa, ¿no? Donde estés trabajando o a tu propia empresa si tienes un emprendimiento. Entonces, ese es el preámbulo del análisis cluster. Nosotros vamos a este programa este 12 de agosto. Justo estaba conversando con Carlos. Las horas van a ser de 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Nuestro contacto, ¿no? Es el informes@futuradata.p. El programa, ¿no? Esto es solamente un tema de todos los que se van a ver, porque hacer ciencia de datos es, es demasiado grande. O sea, no terminas de aprender. Inclusive a veces cuando empiezas a revisar nuevamente las técnicas que antes viste, por ahí hay ciertas mejoras que han aparecido, hay ciertas
consideraciones que también debes tener. Hay nuevos artículos que van sacando cierta información que tú deberías considerar para poder hacer un análisis un poco más, más conciso. Entonces, no dejas de aprender nunca. Y eso es lo bueno de aprender ciencia de datos. Y ciencia de datos, de nuevo, es para todo, ¿no? Se aplica en todo. A ver, para los que no me conocen, soy Rudy Caja, soy ingeniero estadístico informático de la Agraria La Molina. Bueno, yo egresé de la universidad en el año 2011, más o menos, y empecé trabajando en Diners Club, luego migré a Interbank y finalmente estuve en el BCP, ¿no? Ya casi 9 años, más o menos, 9 años y medio en el BCP. También soy experto en analítica inmobiliaria, de hecho, sé bastante de ese rubro, del rubro inmobiliario y del rubro de vivienda natural. Y bueno, mi experiencia total más o menos ya conlleva unos 12 años, ¿no? En este mundo de la analítica. En los principios llevé también una especialización en Business Intelligence, o sea, lo que ahora es hacer tableros de control y todo esto, ya desde, ¿no? Ahora un poquito más moderno, con nuevas herramientas solamente. Pero sigue siendo el mismo concepto, ¿no? O sea, tratar de graficar alguna información que sea relevante para la gerencia. Eso es lo más importante. Y, y en el tema de ciencia de datos, todos mis años y mi carrera son dedicadas a esto, ¿no? O sea, hacer investigación en este tipo de temas. A ver, casi algo que repito siempre es, y seguramente lo están notando un poco, es que yo trato de no tanto minimizar el tema o la herramienta analítica, sino que trato de encontrarle un equilibrio entre lo que es práctico para el negocio y lo que es complejo para la metodología, ¿no? O sea, tampoco hay que ser muy metodólogos, pero tampoco hay que ser muy simplistas, ¿no? O sea, encontrar ese punto de equilibrio que nos sirva para seguir avanzando en, al final, generar dinero, ¿no? Que es lo que busca el objetivo del negocio. El objetivo es rentabilidad. Entonces, eso es lo que hay que priorizar siempre trabajando en alguna institución o empresa, ¿no? A no ser que sea investigación, pues, ¿no? Investigación sí, pues no tienes que meterte más en la metodología, obligatoriamente. ¿Quiénes son nuestros mentores? Son rankeados, ya son gente que sabe tanto de ciencia de datos como uno mismo, ¿no? Está Luis Felipe, está Luis Ángel Torres, Miguel Echeverri y Jonathan Ramos. Los tres son hijos de la UNI. Luis Felipe es nuestro director académico, justamente lo elegimos a él porque es el que tiene mayor experiencia inclusive en temas de ciencia de datos. Ha estado laborando también haciendo inteligencia comercial y eso es muy bueno, ¿no? Porque la parte de la inteligencia comercial es lo que te enseña es, conoces un poquito más el negocio, pero desde el día a día, ¿no? Desde el punto de vista del vendedor o inclusive desde el mismo cliente. A veces hacemos analítica desde el área de staff, no entendemos bien al cliente ni cómo se comporta e intentamos sacar conocimiento de datos duros que a veces, muchas veces no comprendemos bien. Y se lo dejamos a la máquina, ¿no? La máquina licúa todo y te genera un conocimiento y con eso generaste un Gini de 90% que al final ni siquiera pudiste explicar. Y eso puede pasar muchas veces y eso es lo que nosotros queremos evitar siempre, ¿no? O sea, como buenos analistas, evitemos siempre números sin tener el entendimiento completo del contexto. A ver, en análisis clúster, lo que vamos a tocar va a ser, primero, ¿de qué trata? ¿Cuál es el proceso de la analítica? Un breve repaso de un solo slide que te resume todo lo que les voy a comentar ahora en estos últimos 40 o 50 minutos. Un caso de uso que va a ser bastante práctico. Les voy a explicar un poquito del programa, ¿no? O sea, ojalá que me alcance el tiempo para todo ello, porque es lo que sí he preparado esta vez. Pero la idea es que de la clase de hoy día o de la sesión de hoy día sí se lleven el conocimiento más apropiado de lo que es clusterización. Ya es muy importante que aprendan ello porque posiblemente tengan consultas o posiblemente tengan algunos paradigmas que tengamos que romper hoy día para que también evolucionemos todos. ¿Ya? A ver, ¿de qué trata el análisis clúster? De hecho, el análisis clúster, esto viene de Luque, ya no sé si conocen el diseñador Luque. Yo me guío bastante de él porque es muy bueno en estos temas de analítica de marketing.
De hecho, él lo categoriza como análisis conglomerados en principio, ¿no? Y comúnmente, ¿no? Lo que dice él se le llama clúster, ¿no? Esto lo que trata de hacer finalmente es intentar grupos o clústeres o conglomerados que sean heterogéneos entre grupos, pero dentro de cada grupo que sean los individuos que estén siendo siempre muy parecidos u homogéneos. Entonces, son esas dos condiciones que deben cumplirse cuando tú quieres hacer un análisis clúster, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente se tiene que hacer en el análisis clúster, ¿ya? Ahora, lo repito con otras palabras posiblemente, ¿no? O sea, estos grupos tienen que ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, ¿no? Que es lo que les decía hace unos instantes. Ahora, hay 4 consideraciones, ¿no? O sea, primero, no hay distinción entre variables dependientes o independientes. Y esto es importantísimo, porque de hecho, el hacer análisis clúster significa dame un segundo, hacer, hacer que una matriz de datos te pueda generar ciertos grupos sin antes tú, a veces, muchas veces, sin antes tú saber cuántos grupos deberían haber. Entonces, como son técnicas de interdependencia, tú no puedes ese conocimiento a otro universo. No lo puedes hacer porque es una técnica todavía, estamos todavía en una fase inicial de la analítica en general. La analítica completa, cuando tú quieres hacer un proyecto, tú partes por primero describir la información que tienes y entenderla. ¿Cómo las entiendes? Un histograma, un diagrama de cajas, un análisis clúster, un PCA. Esas técnicas que pueden ser un poquito más complejas todavía no te llevan al camino correcto para poder hacer predicciones, hacer clasificaciones per se, ¿no? O sea, para poder identificar grupos o asignar individuos a ciertos grupos todavía no. Pero sí te permiten entender cómo se va comportando tu universo de información. Eso es lo que puedes hacer, no puedes hacer inferencia todavía. Entonces, por eso son técnicas de interdependencia aún en una etapa temprana. Ahora, ¿qué más queremos hacer? Establecer grupos homogéneos internamente, es lo que les decía, ¿no? Cada grupo debe ser muy similar internamente y heterogéneos estos grupos, ¿no? O sea, estos grupos tienen que ser totalmente excluyentes, ya en lo máximo posible. Ahora, otra cosa importante, aquí se pueden agrupar individuos o se pueden agrupar variables, cosa que no ocurre en el análisis de componentes principales. Por ejemplo, en la sesión anterior, el análisis de componentes principales lo que te permite agrupar son ordenar, ¿no? Te permite ordenar esas variables. El factorial es igualito, ¿no? Muy parecido. Y lo que les decía hace un rato, me adelanté, miren, se trata de técnicas descriptivas y no de técnicas explicativas. Entonces, solamente estás describiendo lo que contiene y posiblemente dándole forma. Y voy a redondear un poquito esto. No sé si al inicio, ¿se acuerdan? Les decía, ¿en algún momento ustedes han hecho análisis clúster? Sí. Posiblemente han tenido 3 o 4 variables en una tablita dinámica y han dicho, voy a cruzar esto por esto, y voy a identificarme un grupito que yo quiero atacar porque me parece que es interesante. Eso que han hecho en Excel, mentalmente o con la maquinita, es básicamente la etapa primitiva de lo que se podría hacer en un análisis clúster, pero ya utilizando un poquito de métodos un poquito más avanzados, ¿no? Entonces, hacer análisis clúster es casi intuitivo, ya, al menos en Excel. Y acá ya lo vamos a hacer con alguna herramienta un poquito más analítica, ¿no? Considerando ciertos cortes y algunos umbrales, pero nada más allá de ello, ¿no? Entonces, eso es hacer análisis clúster. A ver, el proceso general del análisis clúster. De hecho, algo que decía Luque, y quiero leerlo ya, porque eso sí me parece interesante. Como cualquier técnica de análisis de datos, el análisis clúster constituye una fase dentro de un proceso general. Es lo que yo les decía, ¿no? O sea, es parte de algo un poco más grande, en el que ya se habrán fijado los objetivos, las hipótesis o los procedimientos de obtención de datos que se considerarán pertinentes. Y esto lo comenta muy bien Luque, porque volvemos al slide anterior, a este de aquí, se trata de una técnica descriptiva todavía. No estamos haciendo nada de predicción y tampoco estamos nada de un poco más científico que describir lo que tienes en el universo. Ahora,
hacer un análisis clúster también tiene que tener un orden. Y este orden corre por 4 fases, ¿no? Primero, la preparación de los datos y el entendimiento también va con ello. Luego, determinación de las especificaciones. Las especificaciones básicamente son qué métricas voy a utilizar para poder asignar individuos o para poder unir dos individuos en un grupo, ¿ya? Esas son las similitudes y explicar. Luego de ello, cuando ya hice todo ello, he identificado grupos, ahora tengo que interpretar esos grupos, ¿no? Es como yo les decía también en la tabla dinámica hace unos instantes, ustedes cruzan 2 o 3 variables y por ahí que encuentran un grupo, no sé, los que son, los clientes que son bastante compradores, ¿no? Compulsivos. Otro grupo de clientes que son compradores medianos y otro grupo de clientes que te preguntan y no compran, por ejemplo. Encuentras esa información en tu basecita de Excel. Entonces, esa etiqueta de compradores compulsivos, compradores que posiblemente te compren más o menos a medias y otros que solamente preguntan y no compran, esas etiquetas, en principio tú las puedes identificar por la experiencia, ¿no? Porque has visto la información en la data en la hoja de Excel. Ahora, ¿qué pasaría si tuvieras mucha data, muchas variables? Tendrías que utilizar tal vez otro tipo de método para poder identificar cuál es el perfil más acorde a ese grupito o ese segmento o a ese clúster, ¿no? Eso es la interpretación. ¿En qué te apoyas para poder interpretar estos grupos? Y finalmente, la valoración del análisis. O sea, ¿qué tan estable es este segmento si yo quisiera, ahora sí, utilizarlo posiblemente en otro cohorte de información? O sea, por ejemplo, puede ser que yo esté analizando información o haga un análisis clúster para toda mi base de datos que sean del año 2023 solamente. Entonces, ¿qué tan estable es esa información para que yo lo pueda extrapolar al 2024 apoyándome ¿ah? Apoyándome de otras técnicas? Entonces, eso es la valoración ponerlo un poco más robusto. Entonces, son 4 fases. Las 4 fases son bastante demandantes. Hacer un análisis clúster es bastante demandante porque es un ida y vuelta, son varias corridas. No es una cosa como posiblemente la han visto hasta en YouTube, no es Cummings y ya. No es un fit. Es revisar la información, que esa información tenga sentido de negocio, sentido lógico o sentido del análisis. Luego de ello, revisar que esa información pueda ser contrastada tal vez con otro método y validar, ¿no? Si es que realmente me estoy quedando con 4 o con 5 clústeres que realmente son relevantes, revisar si esos segmentos están bien asignados y finalmente con ello definir cuáles van a ser mis clústeres finales. Entonces, eso es en sí las 4 fases del análisis clúster. En la preparación de datos, aquí lo más importante es lo que está sombreado en negrita, ¿no? Por tanto, a ver, voy a marcarlo con el puntero. Esto de aquí. ¿Qué dice? La selección de variables debe hacerse de manera para describir la relación entre los casos u objetos y que sean relevantes para las pretensiones de la investigación. Acá lo que te está diciendo es, antes de hacer toda la analítica de clúster, tú tienes que conocer un poco del negocio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginemos que nosotros tenemos 50 variables y 1000 individuos, ¿ya? Es una matricita de 50 o 1000 por 50, ¿ya? 1000 observaciones o 1000 personas y cada una de ellas con sus 50 variables, ¿ya? Y te piden hacer un análisis clúster. O tú piensas que puedes hacer un análisis clúster que te pueda dar algún sentido, ¿no? Una clasificación entre estos 1000 individuos. La pregunta del millón es, ¿tú harías con las 50 variables? Posiblemente lo que la mayoría diga es sí, lo voy a hacer con las 50 variables. Lo que realmente voy a hacer es no utilizar todas. Se los describo así. Porque posiblemente no todas las variables realmente te permitan definir un clúster, ¿ya? No tanto porque no sean numéricos o porque sean categóricos, sino porque realmente no le podrían dar sentido de negocio a los clústeres estimar. Porque definir un clúster, de nuevo, implica entender el negocio, ¿ya? Imaginemos que tenemos 50 variables de 2 grupos de categorías en estos individuos, ¿ya?
son, no sé, tenemos la categoría de, no sé, nivel socioeconómico, grado académico, el lugar, si es Lima Norte, Lima Sur, Cono Norte, Cono Sur, centro. También tenemos sus ingresos y tenemos otras variables más de comportamiento. Entonces, imaginemos que nuestro objetivo es solamente clasificar, objetivo para definir un clúster, o agrupar a ciertas personas que tengan algún comportamiento en el sistema financiero. ¿Ya? En ese caso, yo no vería conveniente incluir el nivel socioeconómico, no vería incluir la ubicación geográfica de la persona para definir el clúster, ¿ya? En principio, en la etapa 1 del clúster. Pero sí posiblemente para la fase 2, que es, o la fase 4 en todo caso, la fase 3, que es la interpretación ya. En la definición matemática, no, pero en la interpretación, sí. La interpretación normalmente se apoya de variables que posiblemente no has considerado en la etapa inicial de tu clasificación. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo ahora para que lo tengamos un poco más redondo, pero así funciona. Y así es como se debería trabajar realmente el análisis clúster. Tú trabajas, imagínate, con 10 variables de comportamiento de las 50. Con esas 10 variables de comportamiento defines los grupos, identificaste 5 grupos, imagínate. Ahora, ¿cómo explicas esos grupos? Te apoyas de las otras 40, de las otras 6 que te queden, de las mismas 10 más otras 2 externas que hayas encontrado en la información que contenías en tu base de datos. Y con eso puedes identificar realmente cómo es que un clúster se puede etiquetar. ¿Ya? Así es como se hace realmente un análisis clúster. No piensen que todas las variables se deben incluir siempre en los análisis. Acuérdense que estamos en una etapa de descripción. Tú describes con 1, con 2, con las que tú consideres necesarias para hacer tu definición de grupos. ¿Ya? Eso es importante que quiero que se lleven esta vez. Sí, hay técnicas de correlación, que es lo que comentaba. A ver, déjame ver. Alguien por ahí comentó. Dame un segundo, mensajes. Claro, Ronald, ¿no? Sí. Posible, sí, si es que todas tus variables fueran de numéricas, ¿no? Pero variables categóricas también en tu set de datos. Entonces, estas variables categóricas más bien te van a servir para que tú puedas definir más claramente estos grupos, ¿no? O estos clústeres. Lo van a ver. Ahora lo vamos a ver un poquito en caso de uso. Justamente por eso lo estoy recalcando, ¿no? Para que podamos tener información un poco más concisa. Vamos a ver. Ahora, lo que era primero es, para redondear, es entender un poquito el negocio. Entiendes el negocio y con eso tú con tu experiencia, ¿no? Ya como analista, tú puedes decir, oye, de las 50 variables, como les decía, ¿no? Solamente voy a utilizar 10 porque realmente estos 10 me están definiendo, me podrían definir un análisis clúster realmente, ¿no? Y posiblemente las otras 40 sean solamente de apoyo, ¿ya? Para la definición formal ya, ¿no? De las etiquetas. Un segundo. Entonces, la fase 2 es determinar las especificaciones. ¿Qué significa? Imaginemos que tenemos estos 1000 individuos y nosotros queremos saber que estos individuos sean más parecidos o no. Entonces, para ello nosotros deberíamos utilizar algunos métodos de distancia, ¿no? De distancia o de similaridad en todo caso, si es que son variables categóricas. Cuando son variables numéricas, todo numérico, podemos utilizar las medidas de correlación que justamente hace unos instantes nos comentaban. Sí, dos variables pueden ser correlacionadas y esa puede ser una medida tranquilamente para que nosotros podamos identificar que dos variables o dos observaciones en todo caso sean o no sean tan o más parecidas, ¿no? Luego también existen otros métodos, ¿no? Las distancias que pueden ser, no sé, la distancia euclidia, la distancia euclidia al cuadrado, la distancia euclidia media, la distancia Minkowski, la de Chebyshev, la Mahalanobis. Ahora, he detallado varias acá justamente porque, si se dan cuenta, si corriéramos un análisis clúster solamente con la distancia euclidia, tendríamos un modelo de distancias.
podríamos correr con otros tipos de medidas de distancias y podríamos tener diferentes tipos de clústeres. Entonces, aquí ya vamos pensando en que el análisis clúster no necesariamente te da un único resultado, ¿ya? Va a depender mucho del tipo de medidas o de métricas que estemos considerando para... Normalmente es la distancia euclídea, pero siempre hay que pensar en que si son datos tipo topográficos o de ubicación o de cualquier otro tipo, pensemos en que tenemos que utilizar algún tipo de métrica que sea más afín, ¿no? Por ejemplo, pienso yo que la de Mahalanobis puede ser una buena alternativa en caso tú quieras utilizar medidas de ubicación, ¿no? Topográfica. Entonces, siempre pensemos también en cuál es la mejor métrica a utilizar en cuanto al cálculo de estas distancias entre individuos, ¿ya? Luego también tenemos, por ejemplo, ahora vamos a ver, acá un ejemplito. Nosotros hemos hecho un casito acá. 5 elementos, ya no son 1000, que tienen 2 variables, índice de riqueza y el índice de capacidad de compra. Entonces, en un primer escenario, nosotros le calculamos la distancia euclídea, que está acá, al cuadrado, y tenemos estos números, ¿no? 404 y termina en 4904, ¿no? La distancia entre 4 y 5 te sale este valor. Tenemos la distancia euclídea, que es de 70, ¿no? Entre el 4 y 5, y también tenemos la distancia de Manhattan, por ejemplo, ¿no? Que es un nuevo cálculo, 72 en este caso, unidades. Pero eso es utilizando los datos duros, así como están acá. Ahora, algo que es importante también es, en estos casos, el análisis clúster es bastante sensible al tema de dimensionalidad de los módulos. Siempre es bueno tratar de estandarizar la información. En la medida de lo posible, ¿no? O sea, hay variables que posiblemente transformándolas a no tampoco te... Pero en este caso sí. La idea es siempre estandarizar la información para que tengan unidades, segundos sean comparables, ¿no? Entonces ya se vuelve tipo de variables transformadas. En el cuadro que está acá marcado en color rojito, por ejemplo, hemos calculado la misma distancia euclídea, pero ya con estandarización de los datos, ¿no? O sea, los datos están estandarizados y en vez de ser 404 unidades, la distancia al cuadrado ya se vuelve solamente 4. En 1904, la distancia euclídea al cuadrado se vuelve solamente 4.49. Ahora, si se ven, todos los números que estén en este cuadrante de acá son muy parecidos, ¿no? O sea, al final ciertamente son bastante comparables. Y esa es la idea, ¿no? O sea, intentar coger la información cuando son datos numéricos, tratar de estandarizarlas primero y luego identificar cuál va a ser la medida de distancia que tú quieres considerar para todo el proceso que quieres realizar, ¿ya? Por default, todas las herramientas, ya sea Python, R o todas, utilizan la distancia euclídea o la distancia euclídea al cuadrado, ¿no? Y en otros casos tienes que escribir la distancia o el tipo de medida que tú quieres utilizar en específico, ¿no? Se recomienda utilizar varias hasta encontrar un punto óptimo de clasificación. Ahora lo vamos a ver, justamente hice un ejercicio sobre ello para que notemos esos cambios, ¿ya? Es importantísimo. Vamos a ver acá. Ahora, si es que las variables que tú tuvieras, ahora volvemos, ¿no? Ya no son numéricas y las variables se vuelven, no sé, el grado académico, como les decía hace rato, o el nivel de instrucción, o la ubicación donde vive esta persona, que puede ser en la zona norte, zona sur, centro, este y oeste, ya se vuelven números categóricos, ¿no? Se vuelven categorías. Entonces, en ese sentido ya no hay distancias, hay similitudes, ¿no? O sea, qué tan símil es un objeto de otro. Entonces, para ello también nosotros bueno, al menos la metodología lo que dice es, vamos a formar dicotomías, ¿no? Entre las variables y luego la vamos a multiplicar, ¿no? O sea, variable por variable, o sea, observación por observación, mejor dicho, y la vamos a transformar en una matricita. Por ejemplo, la observación E1 con la observación E2 se componen de ceros y unos, ¿no? En ambos casos. Entonces, con un contador tú dices, ¿no? ¿Cuántos 2 hay que cumplan la condición de que E2 sea 1 y E1 sea 0? Vamos a ver. E2 sea 1, acá hay 2.
acá hay 2, E2 sea 1, y E1 sea 0. E1 sea 0. Aquí está. Entonces, en esos casos, acá están estos dos casos, miren. Estos dos casos se ponen aquí. Estos dos casos se ponen ahí. Entonces, y ya teniendo esta matriz, nosotros podemos calcular otros tipos de similitudes, ¿no? Reglas de cuantificación. Resumirte la asociación que existen entre dos pares de observaciones. Y para ello existen, yo he escogido algunas, ¿no? El índice de Jacquard, y en todas ellas, prácticamente la observación del punto D. No sé si lo vamos a ver ahora. Este punto D básicamente es todo lo negativo que hay dentro de la matriz, pues. Entonces, la técnica o la metodología dice es no consideremos esos valores para hacer los análisis de cuantificación o de similaridad, ¿no? El índice de Jacquard considera uno menos la división entre los principales componentes, ¿no? A, B y C. El SOCASNet también, por ejemplo, muy parecido, ¿no? Simplemente el B más C lo multiplica por 2, ¿no? Le da un peso adicional a esta ponderación. Sorenson igualito, ¿no? O sea, multiplicas la componente principal, lo que es más positivo, que exista, ¿no? 1 y 1, le da un peso adicional, y luego a los otros dos componentes, pero no considera todo lo que sea negativo, que es los ceros y ceros, perdón. Los ceros y ceros, ¿no? Que es este componente D. Entonces, tradicionalmente se hace en las medidas de asociación o para poder encontrar similaridades, ¿no? Cuando nosotros tengamos variables categóricas, siempre hablaremos de similaridades. Cuando nosotros tengamos variables numéricas, hablaremos de distancias. Y las distancias son medibles ciertamente con las metodologías que hemos visto, ¿no? De Euclidia, demás. Ahora, en una primera etapa, nosotros hemos identificado cuáles son las observaciones que están más o menos distanciadas, pues, ¿no? O más o menos similares, ¿no? Entonces ya tenemos imaginemos una matricita de 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4 hasta 1 con 1000. Luego el 2 con 3, el 2 con 4 hasta el 2 con 1000 y así, todas por todas. Y cada una de esas matrices, cada una de esas una distancia asociada, ¿no? Un numerito. Entonces, hay un proceso de agrupamiento que se debe seguir. Hay dos caminos. Uno es, escoges el procedimiento jerárquico o escoges el procedimiento no jerárquico. En este caso, cuando tú no tienes información de la base de datos, no tienes segmentos en tu base de datos, simplemente tienes las variables y tú quieres saber si realmente por ahí existe alguna agrupación que puede ser interesante, lo que debes hacer es primero hacer un procedimiento jerárquico, ¿no? O sea, el procedimiento jerárquico tiene que partir de dos opciones, ¿no? Uno de los individuos como si fuera un grupo e ir agrupando uno por uno, hasta poder encontrar más o menos en la nube de puntos algunos grupos que te puedan dar alguna razón de lo que estés buscando. O, en otro caso, por general, e ir excluyendo, ¿no? Algunos elementos e ir desagregando grupos más pequeños. Entonces, sigue siendo un método jerárquico en ese caso. ¿Ya? Ya no tienes información. A ver, te leo, Ronald. Eso de las matrices de E1, E2 es simplificada porque faltaría el E3, E4. Imagino por una cuestión de espacio y tiempo o por alguna razón. A ver. Ah, sí. Es simplificada solamente. Es solamente para un caso de ejemplo. En sí, esto se debería repetir, ¿no? O sea, el E1 y el E2 eh, eh, tienes estos datos. Luego tendrías que cruzar E1 con E3, E1 con E4 y así, ¿no? Y luego E2 con E3, y luego E2 con E4 y E2 con E5. Ajá, exactamente. Exactamente. Ahora, sí, en todos los casos, en realidad, siempre es cruzar todas las observaciones contra todas las observaciones, todos contra todos es al final. Y siempre es de pares, ¿no? Eso es para medir la distancia o la similaridad. En las agrupaciones es un poco diferente. En las agrupaciones lo que vas haciendo es, si dos observaciones son similares, las juntas, y este grupo nuevo que estás juntando, hay que comparar con una tercera observación.
Esta tercera observación tiene dos caminos, o se va con este grupo, o puede ser que escoja otro grupo, ¿no? Mediante un umbral, y se va con otro grupo posiblemente. Entonces, y así, vas formando nuevos grupitos, ¿no? O sea, si imaginemos que esta tercera observación se insertara en este primer grupo, tendríamos 3 observaciones en este grupo. Ahora, estos 3 tienen que buscar un nuevo amiguito, o sea, una nueva persona, por aquí un nuevo individuo. Entonces, preguntan al más cerca, y ese que está más cerca tiene que decir nuevamente, o me voy con este grupo porque estoy más cerca, o posiblemente encontré otro grupo que aún está mucho más cerca todavía y yo correspondo ahí. Entonces, eso es lo que hace ya este tema de agrupamiento, ¿no? Y eso conlleva dos caminos, como les decía, ¿no? Hay un proceso jerárquico y hay un proceso no jerárquico. Y el proceso jerárquico principalmente no conoces los grupos que existen dentro de la matriz de datos. Tú no sabes nada todavía de la matriz de datos. Tú quieres hacer primero un análisis exploratorio, entonces quieres identificar primero estos grupos. Quieres saber al menos cuántos son, quiénes son por ahí los que están conformando estos grupos, haces eso primero. Cuando tú ya identificaste cuántos grupos hay, tú pasas al método no jerárquico, que significa el Cummings, el famosísimo Cummings. ¿Ya? Entonces, en el método jerárquico o el procedimiento hay varias formas de linkar una observación a un grupo. Como yo les decía, imaginemos ahorita que tenemos un grupo que tiene 2 elementos y hay un tercer individuo solo que no sabe todavía a qué grupo va a pertenecer. No sabe si se va a meter a este grupo o posiblemente se meta a otro grupo. Entonces, hay métodos. Hay métodos. Yo puedo compararme, yo solo, este individuo solo, se puede comparar contra todo el universo contra los otros dos, se puede comparar contra su centroide, se puede comparar contra la distancia máxima, se puede comparar contra la distancia mínima, se puede comparar la distancia promedio, y con alguno de esos métodos debería tener alguna justificación para que este individuo se incluya o no dentro de ese grupo, o se pase a otro grupo. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que va esto, miren, nosotros tenemos estos 5 individuos, ¿ya? Los he multiplicado en una matriz. Y estos 5 individuos ya están asociados a una distancia. Por ejemplo, la distancia o la distancia entre la observación y la observación 2 es 10. La distancia entre la observación 1 y la observación 3 es el valor de 7. Y entre el 1 y el 4 es el valor 6. Imaginemos que estas distancias fueron calculadas con la distancia euclidiana, ¿ya? Imaginemos que esos números vienen de la distancia euclidiana. Entonces, ¿yo cómo hago para que un tercer individuo, mejor yo, cómo hago para que 2 individuos se agrupen primero? En este caso, lo que se hace primero es, voy a agruparme el 2 y el 5. ¿Por qué? Porque el 2 y el 5 están más próximos, porque tienen primero la distancia mínima. ¿Ya? Aquí está. Esa es la distancia mínima que tienen esos dos elementos. Y ese es el método del vecino más próximo. Siempre consideremos la distancia más pequeña en una primera etapa, y en la segunda etapa de agrupamiento consideremos también, en este caso, también el vecino más próximo. No sé cuál es la distancia, otra mínima. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo de todos los elementos de esta matriz? El mínimo es 1. Siendo este mínimo 1, ¿qué observaciones la componen? La observación 2 y la observación 5 tienen una distancia mínima, son los más cercanos. Y ya, está bueno. Entonces, ¿qué hago en la segunda etapa? En la segunda etapa es, oye, ya agrupé el 2 y el 5 y lo tengo acá. Lo tengo acá. ¿Y por qué el 2, 5 contra el 3 lo he vuelto? El 2, 5 y el 3, ¿por qué lo he asignado con una nueva distancia de valor de 5? ¿Por qué? El método me dice el vecino más próximo. Entonces, tengo que encontrar la distancia entre el 2, 3, 3. Aquí está, la distancia entre 2, 5 a 3, ¿no? Esas dos observaciones. Mínimo la distancia entre el 2, 3 o la distancia mínima entre el 3, 5. Como esos valores son 5 y 8, por ejemplo, el 2 y 3 tiene distancia 5, y el 3 y el 5 tienen distancia 8, el valor mínimo es 5, y ese 5
pasa acá. Eso es lo que hace la distancia mínima, o el vecino más próximo. Finalmente, vuelves a juntar, ¿no? O sea, tú has dicho, yo estoy juntando 2, 5, 2, 5 y 4. Ya está. Ya lo junté y tenemos estos elementos. Entonces, ¿cuál va a ser mi tercer elemento? Para el 2, 5, 4, la nueva agrupación va a ser 3. Entonces, el valor mínimo acá va a ser 3. Esa es la distancia del vecino más próximo. Siempre encontrar la distancia mínima entre los dos y luego la agrupación, cruzarla con el otro individuo o con todos los individuos y también la distancia mínima. Eso es lo que deberíamos hacer para poder encontrar las distancias que van precediendo a las distancias anteriores. ¿Ya? Ahora, hay otro método más, que es el vínculo completo. En este caso, ya no encuentras el mínimo, sino el máximo. En principio, sí dices, ¿qué elementos son los que están más próximos? El 5 y el 2, por ejemplo. Nuevamente, ellos dos son los que están más próximos. Tienen una distancia mínima, la etapa 1, ¿no? La media distancia, la euclidia. Como son más próximos, los juntas, 2 y 5. Tienes tu nueva matriz, 1, 2, 5, 3 y 4. 1, 2, 5, 3 y 4. Ahora, ¿de dónde sacaste estos valores? El 10, 7, 6, 7, 8 y 3. Vamos a ver. El 2, 5 con el 1. Vamos a hacer este ejercicio. El 2, 5 con el 3. El 2, 5 con el 3. Vamos a cruzarlo. Como es un vínculo completo, el vínculo completo te dice, voy a sacar la máxima distancia que existe entre esas dos observaciones. Distancia de 2 a 3 y la distancia de 5 a 3, ¿cuál es el valor máximo de esas dos distancias? Aquí está. El máximo de la distancia de 2 a 3, ¿cuál es? De 2 a 3 es 5. Acá tengo el valor de 5. Y de 3 a 5 es 8. Aquí está el 8. Aquí está el 8. El máximo de esos dos valores es 8. Entonces, 2, 5 con 3 le corresponde el valor de 8. Aquí está. Ahora, si yo quisiera juntar nuevamente, ¿no? Dos individuos. Acá ya terminé la primera etapa. Ahora vuelvo a preguntarme, ¿cuáles son otros dos individuos que estén bastante próximos? Ah, ya, mira. El 3 y el 4 tienen una distancia mínima. Respecto de todos, son los que están más cercanos. El 3 y el 4. Entonces, el 3 y el 4 los voy a juntar. Los junto. Esta matriz queda en blanco nuevamente. Lo que voy a hacer es preguntarme, ¿cuáles son las nuevas distancias que le corresponden en esta diagonal? Lo que digo es simplemente el 2, 5 lo voy a comparar con el 1, el lo voy a comparar con el 3, 4. Es simple. Calculo el máximo de 1 y el 5 con el 1. Acá tengo los máximos que son 10 y 4. 2 con 1, ¿dónde está? Acá. 2 con 1, acá está 10. Y el 5 y 1, acá está el 4. Entonces, ¿el máximo cuál es? 10. Acá es un poquito más amplio, ¿no? Es 2 con 3, 2 con 4, 5 con 3 y 5 con 4. Esa es la metodología, en verdad. Les estoy explicando un poquito para que más o menos se entiendan, ¿no? Porque es que salen ciertos valores un poco diferentes. Acá tenemos los valores 5, 2, 8 y 7. ¿Cuál debería ser su valor máximo? 8. Eso es lo que corresponde acá. Y luego el 3, 4 con el 1. Acá está. Comparamos el 3, 1 y el 4, 1. El 3 con el 1 es el valor de 7 y el 4 con el valor de 1 es el valor de 6, que estoy marcando acá con el puntero. 7 con 6, el valor máximo es 7. Entonces, con esto ya tenemos los valores que son máximos. Ahora, hay otros métodos más para poder agrupar a los individuos dentro de cada grupo. Está el vínculo medio, el método del centroide, el método de Ward y el método de Howard-Harris. El método de Ward es un poco más complejo porque ya utiliza varianzas, ¿ya? Entonces acá es un poquito más difícil hacer un caso práctico. Simplemente hay que entender que lo que trata de hacer es minimizar la distancia entre observaciones, ¿ya? Eso es lo que va a tratar de hacer el método de Ward. Y ese es el más conocido, ¿no? Cuando tú quieres hacer análisis conglomerado jerárquico, normalmente utilizan Ward. No necesariamente es la mejor solución, pero es la que más estabilidad siempre da, ¿no? En la mayoría de los casos. Yo he utilizado, por ejemplo, esta vez
Word y he utilizado el encaje completo, me parece, con esto de aquí, y me han dado información, clústeres muy similares. Debe ser también por el comportamiento de la data que he tenido. Luego tenemos los métodos no jerárquicos. Una vez que tú haces la analítica con los métodos jerárquicos, tú puedes definir, oye, me voy a quedar con 4 o 5 variables, porque ahí lo que vas a obtener es un dendrograma. Ahora vamos a ver. Pero luego de hacer este dendrograma, siempre te queda la duda, ¿no? O sea, está bien el dendrograma, es lo mejor que he podido hacer. Entonces, podrías proceder a utilizar K-means, ¿no? K-means lo que te dice es, oye, si tú tienes una idea de cuántos grupos deberías formarte dentro de esta matriz de datos, utiliza ese número de grupos y en base a eso, cada individuo se va a ir asignando a uno u otro grupo, de forma tal que todos los individuos terminen asignados en cada grupo y estos grupos van a tener esa misma índice, ¿no? Y cada uno de esos individuos dentro de esos grupos va a ser lo más, ¿no? Lo más parecidos. Entonces, pero aplicándote cuántos grupos tú quieres tener. Cosa que en el caso anterior no lo podías hacer, ¿no? La idea era, primero, conocer el contexto de tu nivel de información. Y conociendo eso, ya dices, más o menos, puedo tener 5 o 6 grupos. Lo voy a validar con K-means. K-means te dice, oye, quédate con 5 grupos. Con 5 grupos puedes tener estas agrupaciones mucho más eficientemente, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hacer ahora. Siempre se pasa por un método jerárquico, luego por un método no jerárquico. Tratar de hacer siempre esa secuencia de análisis. A ver. Entonces, en los métodos no jerárquicos tenemos unas consideraciones muy importantes y también hay K-medioides, ¿ya? Que es un poquito más interesante que esto, un poco más estable. Pero en este caso vamos a tocar solamente el K-mix. Lo que debemos considerar es esto. Tenemos que tener un umbral de asignación, ¿ya? Este umbral puede ser secuencial, puede ser paralelo o puede ser basado en métodos de optimización. En el método secuencial, un objeto, una vez que ingresa al grupo, ya no puede salir, ¿ya? O sea, imaginemos lo que le decía hace un rato, ¿no? Tienes dos objetos juntos que están formando un grupo y hay un tercer objeto, una tercera observación que no sabe si entrar a este grupo o irse a otro grupo. Imaginemos que entre este grupo. Si utilizaras el método secuencial, o sea, que es una metodología, ese individuo ya no puede salir de ese grupo, ya no va a salir. A pesar de que el centroide se mueva de su posición y todo ello, ya no va a salir de ese grupo. En cambio, en los otros dos tipos de umbrales, el tipo paralelo, tiene la posibilidad todavía de excluirse a ese individuo y pasarse posiblemente a otro grupo. Ya, esos son métodos un poco más iterativos. Obviamente, eso conlleva a consumo de recursos, ¿no? Entonces, pero sí son mucho más estables y más eficientes. Se recomienda utilizar los métodos de optimización o los métodos de umbral paralelo. Eso es lo que se recomienda en literatura. El umbral secuencial no necesariamente porque, bueno, se puede utilizar si que fuera un caso sencillo, ¿no? Pero normalmente cuando tú analizas información no es nada sencillo agrupar o desagrupar individuos. En este caso lo recomendable es nuevamente umbral paralelo o métodos de optimización. Los métodos de optimización son muy parecidos a los de paralelo. El individuo puede ingresar o salir o volver a ingresar dentro del grupo precedente, ¿no? Que hayas formado en un inicio. Dentro de Python, yo personalmente no lo he llegado a ver, pero sí sé que se puede codificar tranquilamente ¿no? Normalmente utilizan el K-medias con el método secuencial solamente. No necesariamente es lo que se debe hacer, ¿no? A ver, y lo que es la tercera fase, ya pasamos por la primera fase que era entender, la segunda fase que es identificar cuál va a ser la medida de distancia que quieres considerar para poder ver si dos individuos están próximos o no. Dentro de la segunda fase también tienes la idea de cómo hacer la agrupación de un individuo a un grupo,
que son justamente estos métodos que te he mostrado, que son los no jerárquicos y los jerárquicos. Y finalmente tienes la interpretación, ¿no? La interpretación viene, esto que está en azulito acá. La interpretación viene por las características de cada una de las variables contenidas, o viendo si alguna tiene mayor presencia en los... No sé si se acuerdan en el análisis de componentes, cuando hicimos un componente, veíamos cuál era el peso que tenía algunas variables. Es muy parecido. En este caso no se tratan de pesos, sino, ¿no?, lo normal. ¿Cuál es el valor promedio que tiene esa variable en ese clúster? Pesado es para que pueda ser tan importante como para poder definir el clúster. Entonces, se usa normalmente el centroide o el promedio, ¿no? También es bueno recurrir a variables externas, que es algo que yo les decía, ¿no?, al inicio, considerado en la clusterización. Todo esto permite calificar o poner nombre a los grupos. Y esto es importantísimo porque tu set de datos puede tener estas 6 variables, ¿no? 6 variables con las que has definido un clúster o has hecho este clúster ahorita. Pero para la interpretación puede ser que te apoyes de otras variables más o variables que sean tal vez relevantes para describir, no para calcular, ¿ya? Para describir me refiero, pueden ser variables categóricas, pueden ser otras numéricas, que te ayuden a clarificar un poquito más el tema de la definición de qué significa el clúster. Y finalmente, la análisis, ¿no? Acá es importantísimo lo que les decía, que el proceso de la creación de un clúster tiene que ser recursivo. No es solamente una sola ejecución y ya te salió el clúster y ya hay información que deberías tener toda bonita, ¿no? Realmente es un análisis un poco más, más exhaustivo, más iterativo, porque no necesariamente la primera ejecución del clúster es la mejor solución te va a dar. Para eso hay técnicas también para poder identificar con cuántos grupos te puedes quedar después de hacer un análisis primigenio, ¿no? Eso es importantísimo. Y en base a ello, tú vas a poder darle estabilidad a estos clústeres para un futuro, una futura proyección, ¿ya? Proyección no con el mismo análisis clúster, sino proyección con otras técnicas que puedan apoyarte en ese sentido, ¿ya? Miren, he intentado correr un poco para que nos alcance el tiempo, que son las 9 ya, 9:10. Más o menos se los hice este gráfico un poco más, más asimilable, ¿ya? Imaginemos que tenemos esta matriz de datos. Tenemos de x1 hasta x sub k, son las variables, y tenemos desde O1 hasta O sub n. Acá repito, de x1 hasta x sub k, no son todas las variables que tú utilizas para la clusterización, ¿ya? No necesariamente son todas las variables de la base de datos. En la fase 2, lo que tú quieres es primero identificar cuál es la medida o la métrica con la que puedes calcular la similaridad. O sea, esta observación 1 con la observación 2, ¿qué tanta distancia deberían tener? ¿No? O sea, ¿cómo lo vas a calcular? Ahí aplicas la distancia euclidia, acá. Aplica la distancia Manhattan, Chebyshev, cualquier tipo de distancia que te pueda ayudar a cuál es la separación, pongámoslo así, que tiene una observación de otra y qué tan separado está. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que identificar. Luego de ello, como ya tienes las observaciones ya con sus distancias, o sea, qué tan próximos están, lo que tienes que hacer ahora es identificar un método para que tú puedas hacer esas agrupaciones. Esas agrupaciones, como yo les decía, es estos de aquí. A ver, acá. El vínculo del vecino más próximo, el vínculo completo, el vínculo medio, el vínculo del método de Ward o el método de Howard-Harris, ¿no? Entonces, buscar una forma de hacer que esas agrupaciones tengan esa parsimonía, ¿no? O sea, que esa observación, una vez que se agrupa, sea muy parecida a otro individuo que ingrese, ¿no? Entonces, vas haciendo estos grupitos con estos métodos acá. Y así estos clústeres. Y luego de ello, luego de hacer esta metodología, consigues explicarlo, ¿no? Tienes que describir estas variables. Acá es importantísimo, ¿no? Estas variables que te pueden ayudar a explicar estos grupos,
pueden ser las mismas variables, las X1s, o pueden ser variables que tal vez no hayas utilizado en el análisis o en la creación de los grupos. Pueden ser variables adicionales, ¿no? X sub k más 1, X sub k más 2, X sub k más 3, ¿no? Esas tres variables podrían ser importantísimas para que te ayuden a definir cómo se comportan, ¿no? Finalmente. Entonces, eso es importantísimo. Una vez que logras hacer esto, ya tienes la definición de cada uno de los grupos, sabes cómo se etiquetan y sabes quiénes son, porque eso obviamente lo has tratado dentro de una herramienta y están indexados. ¿Quiénes son los que corresponden al grupo 1, grupo 2 y grupo 3? Si ya tienes esos grupos, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un arbolito, ¿no? Ese grupo en dos grupos diferentes, uno de 80-20, en el 80% que puede ser el de entrenamiento y 20% puede ser validación, y en el 80% dices, oye, con estas variables, ¿cuál es la regla de negocio, la regla matemática para que yo pueda asignar un individuo a este grupo? Entonces el arbolito lo que te puede hacer es, te genera esas reglas y te dice, con la regla A más B más C, te asigno al grupo 1. Con la regla B más C más D, te asigno al grupo 2. Y así, ¿no? Entonces ya tienes esas reglas del árbol de clasificación, imaginemos, y esas reglas se pueden replicar y proyectar para un nuevo individuo. Entonces, ese es el apoyo que realmente se necesita, ¿no? Primero, estabilizar los grupos, y segundo, utilizar lo que puedes aprender mediante otras técnicas para que puedas clasificar a nuevos individuos en los grupos que tú ya has definido mediante tus análisis anteriores, ¿no? Mediante esto de aquí. Eso es importantísimo. Y ya, vamos a ver. Cualquier cosa, consúltenme mientras yo voy abriendo el archivo del caso práctico. O sea, un zoom, un poquito más. Ya. El caso de aquí es algo interesante, ¿ya? Y lo que dice es, se hace un estudio en toda Sudamérica y Norteamérica y se identifican los dientes, ¿no? de ciertas especies, ¿no? Animales. Están los caninos, los molares, tanto superior e inferior, ¿no? Entonces, se identifican esos dientecitos y en base a eso se sabe obviamente qué tipo de animal es, ¿no? Hay una categoría que se llama nombre del animal, ¿no? Son una raza, un oso pardo y así. Entonces, nosotros no consideramos las etiquetas todavía, pero lo que nosotros queríamos hacer es, en base a esta información de los animales, queríamos saber posiblemente, ¿no? Cuántos grupos de especies se podrían formar y quiénes podrían estar dentro de esos grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que haya un animal que tenga dos dientes, dos colmillos, ¿no? Dos caninos bien pronunciados y se parece a otro animalito, ¿no? Entonces esos dos pueden ser muy próximos por esa categoría solamente, por esa medida. Entonces, de eso trata, ¿no? O sea, al final el análisis cluster lo que trata de hacerte es buscar información y con esta información intentar generar grupos que a priori tú no conoces, no sabemos. Esa es la hipótesis que tenemos, ¿no? No sabemos cuántos grupos se pueden formar. Y luego de haber identificado estos grupos, intentamos darle un sentido de explicación o etiquetas a estos grupos, ¿no? En base a información externa que podríamos conseguir, ¿ya? Entonces, básicamente son los dientes de los animalitos. Yo normalmente utilizo MySQL para hacer las conexiones. Acá está justo el código. El código es genérico, ¿no? Root y localhost. La información está aquí. Dentadura de los animales. Acá está el nombre del animal, el espécimen, el número de incisivos superiores, número de incisivos inferiores, el número de caninos, número de premolares y número de molares, ¿no? Tanto superiores e inferiores que pueden tener estos animalitos. Aquí está etiquetado. Obviamente como son números, son estos de aquí, ¿no? Son enteros de 62 bits en este caso, ¿no? Según mi máquina. Y el nombre, hacia abajo. Está el nombre. Van desde la zarigüeya, son 66 registros. Hay murciélago rojo, hay murciélago doméstico,
Hay un montón de animalitos. Y cada uno tiene sus medidas. Acá está. Por ejemplo, esta zarigüeya tiene número de incisivos superiores, tiene 5. 5 incisivos. Tiene 4 superiores, tiene un canino superior y tiene un canino inferior solamente, por ejemplo, este animalito, ¿no? Y así. Entonces tenemos la información de todas las observaciones y obviamente el nombre no es una variable, pues el nombre es un índice. Entonces lo que he hecho es indexarlo. Simplemente he generado una nueva base de datos y donde el nombre o el campo nombre lo he vuelto índice, ¿no? Entonces es como su ID. Y las variables que son realmente importantes son estas de aquí, ¿no? Son las que se están contabilizando. Vamos a ver. ¿Listo? Se ha colgado. Un ratito, ¿ya? Y ya está. ¿Qué le pasó? Se perdió la pantalla, ¿no? Ya. Entonces, acá ya le pusimos el índice, de nuevo, perdón. Acá. Entonces, lo primero que les comentaba, ¿no? O sea, ya tenemos los datos, en este caso vamos a utilizar todos porque son pocos datos, 8 variables solamente. Muchas de las medidas que están acá posiblemente sean de la misma magnitud, ¿no? O sea, de dientes, ¿no? De dientes, sea del tipo de diente, lo que fuera. Pero por recomendación, es mejor estandarizar toda la información, ¿no? O sea, sacarle su media y dividirlo entre su desviación estándar. No te quita nada de tiempo tampoco. Es una cuestión ya de salud mental también, inclusive para los análisis, ¿no? Entonces, si tú sacas los valores estandarizados de cada una de las variables, tendrías esta composición ya, ¿no? Ya no tienes números enteros, sino vas a tener números reales. Y aquí está. El valor de 4, si mal no recuerdo era 4, 5 era. Este 5 se volvió a 2.7, ¿no? Entonces ya ese es un nuevo valor de estandarizado, el valor que le corresponde a esa variable. Ahora, nosotros, acuérdense que ya teniendo estos valores, nosotros lo que queremos es encontrar una medida de distancias, o sea, qué tan parecidos son las zarigüeyas al topo de cola peluda, por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Y para saber qué tan parecidos son, tenemos datos numéricos. Aquí están, son sus variables, acá. Entonces, podemos utilizar la distancia euclidiana y con eso vamos a encontrar un indicador, ¿no? Podemos utilizar la correlación entre estas y podemos encontrar un valor. Podemos encontrar, no sé, el coseno y también encontramos un valor, ¿no? Podemos encontrar la distancia Manhattan y encontramos otro valor. Entonces, aquí es probar. Lo recomendable es tener presente qué tipo de variables son para que puedas adecuarte al tipo de medida que, como le decía en un inicio, si fuera unas medidas topográficas, voy a insistir en esto siempre, ¿ya? Si son medidas topográficas, podemos utilizar CityBlock, ¿no? Que es una medida un poco más ajustada a ella, porque tú no cruzas una ciudad de forma lineal, ¿no? Tú cruzas en cuadrantes, ¿no? Porque hay bloques de departamentos. Entonces, la distancia real en ese caso es CityBlock, ¿no? Y en otros casos puede ser la euclidiana y en otros casos puede ser la Manhattan. Entonces, hay que saber también cómo es que se calculan estos indicadores o estas métricas para que las puedas aplicar dentro del proceso. En este caso, al estar trabajando solamente sobre unidades de dientes, los dientes son iguales acá, no hay una distinción tanta, y estamos cuantificando cuántos dientes son, entonces la mejor distancia que hemos elegido es la distancia mediana, ¿no? Simplemente es una medida de similaridad, de distancia que vamos a utilizar ahora. Aquí está. Nosotros al haber cogido esta información, hemos tenido esta nueva matriz de datos. Mire, la zarigüeya con el topo de cola peluda tiene una distancia de 2.8 unidades. Y ya es lo que les preguntaba hace un rato, ¿no? ¿Qué tan distantes son? Está. Con la distancia euclidia hemos calculado este indicador. La zarigüeya con el topo común, vamos a ver, zarigüeya y topo común están en 3.41. Aquí está su distancia.
ratito. Ya. Luego también tenemos el murciélago pardo con la zarigüeya. Y puedes comparar todos contra todos. Al final tenemos una matriz de A por B con las mismas, con las mismas observaciones, pero con sus medidas internas de distancias. Y aquí están todas. Aquí están todas. 66 por 66 es una matriz grande. Ahora, esto posiblemente no lo tengas que pintar cuando tú tengas información de 1.000.000 de registros, pues, ¿no? Porque ahí sí muere la máquina. Entonces, simplemente es tenerlo guardado en memoria y listo. Ahora, esto de aquí es irrelevante realmente. Lo que he hecho acá es exportar esta información solamente para poder ver cuáles son los que están más próximos o más lejanos, ¿no? O sea, mejor dicho, los que tienen mayor distancia, el máximo de acá de datos, y los que tienen la menor distancia, el mínimo de esta matriz de datos, ¿no? Simplemente por curiosidad numérica nomás. Entonces, y los he identificado. He podido identificar que, por ejemplo, los que tienen menor distancia, los que son muy parecidas son, por ejemplo, la oveja de montaña y el buey almizclero. Tienen una distancia cero. ¿Y por qué? Estamos solamente utilizando variables de dentaduras. Posiblemente si utilizara una variable adicional, no sé, consumo de carne, ¿no? Imaginemos. O consumo de, o no sé, horas de sueño, imaginemos, ¿no? De estos animales, posiblemente ya no sean muy parecidas, ¿no? En este caso estamos utilizando solamente dentaduras y con esa información podemos inferir, no sé si la palabra es inferir, podemos deducir que las distancias son de cero en estos dos casos, ¿no? Según la matemática de distancias euclidianas, te da distancia de cero. Ahora, acá he puesto dos ejemplitos de dos casos, por ejemplo, el lobo marino con el armadillo. ¿Ya? Aquí está. Los estoy comparando. El lobo marino con el armadillo son los que mayor distancia tienen. Son totalmente diferentes. Si tú ves sus incisivos superiores, el armadillo, que es el de línea azul, es muy diferente al del lobo marino. Aquí está, tiene 3. Y así, estas dos observaciones o estos dos individuos son totalmente diferentes o distantes. En cambio, acá a la izquierda he escogido a propósito la oveja de montaña y la zarigüeya. Esta oveja de montaña, la que es de color rojo, se parece en algunos aspectos a la zarigüeya, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a los incisivos inferiores, el número de incisivos inferiores que tienen estos dos animales, ambos tienen 4. Los premolares que tienen estos dos animalitos, en los inferiores al menos, también son de 3 en ambos casos. Y los superiores también son de 3. En lo único que se diferencian, y tampoco es tan distante la diferencia, es en los caninos, ¿no? En los superiores caninos y los inferiores caninos, que realmente la zarigüeya tiene un poquito más, ¿no? Obviamente porque es un carroñerito, ¿no? Y en cambio, en cuanto a los incisivos, sí, pues, ¿no? Naturalmente la zarigüeya es un poco más salvaje, pongámoslo así, que la oveja de montaña. Entonces, es una forma gráfica de poder ver esto mismo que hemos visto acá, en esta matriz, solo que visto de forma gráfica, ¿no? Ahora, lo pongo aquí a modo de ejemplo. No necesariamente es algo que se tenga que hacer, ¿no? Porque tendríamos que tener un cruce de A por B de 66 por 66 observaciones. Eso es inmanejable, pues, ¿no? Es demasiado. Es mucho más práctico tenerlo tal vez en esta matriz y simplemente guardarlo en memoria dentro de Python, ¿ya? Tomen así al 100% como que se tiene que hacer. Es parte de eso. Pero te ayuda a explicar muy bien cuando tú quieres hacer una presentación, ¿no? O sea, por qué algunas especies son similares y por qué algunas otras especies no son similares. Son por estos motivos, ¿no? Se diferencian en estas variables principalmente. Entonces, es una forma de explicar con mayor detalle algo que tal vez intuitivamente o matemáticamente estás descubriendo. ¿Ya? Luego, aquí, voy a bajar un poquito. Nosotros ya tenemos las distancias, ¿sí o no? Entonces, después de calcular las distancias, lo que tenemos que hacer es identificar estas observaciones, por ejemplo, estas dos de acá, estos dos de acá. Los junto, no sabemos. Entonces, esa forma de agrupación viene por dos caminos.
en forma de endogramas, nosotros hacemos un análisis jerárquico, ¿ya? Nosotros generamos esta funcioncita, ya olvidemos de esta función, pero existen los endogramas. Entonces, nosotros la base de datos ya escalada, que es la que hace rato habíamos normalizado, estandarizado, lo que vamos a aplicar es un linkaje. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos el método de Ward, teníamos el método de linkaje completo, linkaje por centroide, linkaje mínimo, Howard-Harris? Entonces, en este caso, la herramienta, al menos Python, nos está permitiendo utilizar 4 tipos: el método de Ward, el método completo, el método promedio, simple, ¿ya? El método simple es este de aquí, que está acá arriba. Este de aquí, el primerito que vimos acá. Perdón, este es el completo. El simple es el anterior, acá está, el vecino más próximo. Luego tenemos el vecino completo, el vínculo completo. Tenemos el average, el vínculo medio, y el de Ward, ¿no? El de centroide y el de Howard-Harris son los que no vamos a considerar ahorita en la parte de la metodología, por ahora. Pero en todos los casos, ese es el método de vinculación entre grupos. Y el método de vinculación entre observaciones es en todos los casos euclidiano, que es lo que habíamos definido en un inicio, ¿no? Al ser solamente dientecitos de estos animalitos, dijimos, vamos a utilizar solamente la distancia euclidiana. Acá está. Entonces, para todos los casos, ya queda con la distancia euclidiana porque ya pasé esa etapa, ¿no? Ya definí cuál va a ser el método de distancia que voy a utilizar para ver si dos individuos son parecidos o no. Ahora, quiero ver si es que este individuo corresponde o no a un grupo. Tengo 4 opciones ahorita. Tengo el método simple, el de promedio, el completo y el de Ward. Y en todas ellas estoy utilizando la distancia euclidiana, ¿ya? Entonces, he hecho estas 4 corridas a propósito porque quiero ver cuál es el mejor método para mí. Ya, acá lo he dibujado. Cuando nosotros utilizamos la distancia euclidiana, miren el gráfico, es un poco feo, pero de alguna forma estamos intentando descubrir algunos grupos en este dendrograma. Un dendrograma es como un arbolito, de arriba hacia abajo. Y en cada fin del arbolito se encuentra la observación, ¿no? Que es la morsa y todos los animalitos que habíamos definido antes. Entonces, por ejemplo, miren, el encaje simple no es tan bonito. Es más, no te aporta mucho al tema del entendimiento de los clústeres. No te aporta en... ¿Por qué? Porque no te está eliminando un clúster de otro realmente, porque la distancia de los clústeres son muy próximos. Mira, esta distancia de aquí, esta aquí, no te permite discernir si es que realmente este es un grupo o esto realmente debería ser parte de un grupo mayor o solamente quedarnos con 2 grupos finalmente. Entonces, es muy importante probar el método del encaje más óptimo para que tú puedas tener una mejor resolución del problema que estás analizando. Por ejemplo, este otro linkaje, el del promedio. El promedio se ordena un poquito más o menos te hace ver 1, 2, 3, 4 y por ahí un quinto grupo, ¿no? Los de... Ya, pero todavía no te ayuda mucho, ¿no? Porque la separación entre el grupo gris y el grupo posiblemente sean muy parecidos, porque esta distancia de acá, esta barrita, es muy, muy cortita. Cuando tú encuentres un grupo que sea diferente de otro, vas a encontrar estas barras un poco más grandes. Estas barritas son las que te dicen si es que esa operación o esa observación o ese grupo es totalmente diferente de otro. Veamos el linkaje completo. En el linkaje completo, acá sí, encontramos grupos un poco más, diferenciados. Tenemos el grupo de color azul, el grupo de color morado, el grupo de color gris y el grupo de color amarillo. Y estos sí están bastante diferenciados, ¿no? Se pueden observar ahí tranquilamente. Inclusive hay un único individuo que es el armadillo que tranquilamente forma un solo grupo. Es como un outlier. Y en esta forma hay una manera también de poder identificar outliers.
estamos encontrando una manera de encontrar outliers. Y finalmente tenemos la distancia euclidia con el linkaje de Ward. El linkaje de Ward es muy parecido al linkaje completo porque te está dando también grupos bastante diferenciados, azul, morado, gris, amarillo y el rojito. Y este rojito vuelve a ser nuevamente el armadillo, mira. Entonces, con estos dos métodos estoy encontrando 5 grupos. 1, 2 grupos. El quinto grupo es el armadillo solo, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? Que posiblemente yo tenga que considerar tener 5 grupos dentro de datos de dientes, ¿no? Y con esto recién podría generar un análisis, ¿no? Para poder identificar cuántos clústeres finalmente me voy a quedar. Volvamos aquí. Nosotros vamos a considerar estos últimos dos gráficos, el linkaje de Ward, acá. En el linkaje completo, hemos dicho ciertamente que tenemos 5 grupos. De estos 5 grupos, lo que es relevante es intentar encontrar esa altura de corte. ¿Cuál es el punto de corte que te puede diferenciar o que te puede identificar cuántos clústeres vas a tener? Entonces, en este caso, el punto de corte 5 es lo que nosotros hemos definido, ¿no? Ahora, cómo lo obtienes? Es experiencia, es también identificar cuál es el nivel más alto de separación que tienes entre un clúster de otro. Si tú encuentras ese valor, vas a poder hacer una matriz, una raya horizontal que te pueda separar a todos los clústeres de una sola vez. Y olvidémonos de este grafiquito. Acá hemos hecho lo mismo con el linkaje de Ward. Un Ward también dijimos vamos a tener 5 grupos, ¿se acuerdan? Ya. Pero ya la distancia no es de 4.8, sino de 7. Inclusive la distancia de Ward es mucho mejor. Finalmente, en ambos casos, en ambos escenarios, estamos obteniendo 5 segmentos o 5 grupos. Obviamente, los grupos de uno no son los grupos o los individuos que están dentro de un grupo no necesariamente son los mismos que están contenidos en el otro grupo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una metodología diferente de agrupación solamente. Es por ello. ¿Ya? La cantidad es la misma, 5. Los individuos dentro del grupo pueden no ser necesariamente. Entonces, hasta aquí nosotros lo que hemos hecho es identificar cuántos grupos vamos a tener. Entonces, ya hemos podido hacer dos cosas, ¿no? Primero, tenemos la base de datos completa. En esta base de datos hemos podido reconocer cuántos grupos más o menos podríamos tener, 4 o 5 grupos. Ahora lo que queremos hacer es esos 5 grupos realmente son los que deberíamos tener dentro de nuestros análisis. Ahora vamos a ver, ¿eso cómo lo hago? Eso lo hago con un K-means. Acá está. Vamos a ver acá de frente. El K-means lo que te dice, tú generas a priori un número de grupos. Están los 5, ¿no? Y lo que vas a hacer dentro de la metodología es, voy a ubicar a un individuo y voy a ver en qué grupo lo voy a asignar. 1, 2, 3 o 4, ¿no? Y esa asignación puede ser por optimización nuevamente, puede ser por un o puede ser por un BLAR simple, ¿no? ¿Se acuerdan? Si es por optimización, este individuo como puede entrar aquí, puede salir de aquí y puede ir a otro grupo, ¿no? O sea, tranquilamente un individuo puede estar paseándose de un grupo a otro hasta encontrar estabilidad. ¿Ya? Entonces, en el método K-means normalmente se utiliza el umbral simple, ¿no? El individuo entra y de ahí ya no sale. Se queda en ese grupo hasta que los otros individuos se vayan agrupando en sus propios segmentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, acá lo que hemos hecho es utilizar K-means, ¿no? K-means. Y le hemos dicho a la herramienta, vamos a tener solamente, esta es la máquina. Acá está. Perdón, un poquito más arriba. Acá está. Este es el método K-means. Primero lo que hemos hecho es ajustar la base de datos al modelo K-means mediante esta función K-means. Y luego de ello, lo que estamos haciendo es estos clústeres
los nuevos clústeres de Cummings lo estamos anexando dentro de la base de datos de original, ¿no? Solamente para tener la base de datos con sus... Luego de allí, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente pintar esto. Esto de aquí lo que te hace es, iterativamente, te dice, voy a tener un grupo, voy a tener 2 grupos, voy a tener 4 grupos, 5 grupos, 6 grupos, 7 grupos. Y en cada una de las iteraciones voy perdiendo o voy conteniendo cierta varianza, ¿no? Si yo tengo solamente un grupo, tengo mucha varianza, es lo que está acá. Si yo tengo 2 grupos, tengo esta cantidad de varianza, y así, varianza entre clústeres. Entonces, acá más o menos lo óptimo, lo que el método es, posiblemente yo me quede con 4 o con 5, porque con estos dos números de clústeres ya no encuentro, o sea, si sigo avanzando ya la información intraclústeres, o mejor dicho, la varianza, ya no es tan degradante, ¿ya? Entonces, al tener solamente 5, yo pienso que ya puedo tener toda la información que necesito para poder agrupar a mis individuos. Entonces, pensemos que nos quedamos con 5 clústeres, ya que para mí va a ser lo óptimo. Ahora, ¿cómo puedo apoyar esto? Debería apoyarme de este método de silueta, pero en este caso, por ejemplo, el método de silueta debería darme una curva hacia arriba, de ahí full caída, es como un cerro, pero no me está apoyando mucho en la metodología. Entonces, lo que voy a hacer es, en este caso, no voy a considerar esto, pero sí voy a considerar el tema de la varianza intraclúster total. Es esto de aquí, que me está diciendo, naturalmente, quédate con 5 clústeres y con estos 5 clústeres ya tienes la información que necesitas para tu modelo. Ahora, voy a retroceder un poquito acá. Si yo ejecutara esto, tengo la misma base de datos con sus clústeres. Aquí están los Cummings. Voy a veces que lo puedo abrir, ¿ya? Acá en proyectos, clustering, perdón, datasets. Acá, Cummings. En lo que he hecho es exportarme la base de datos. Y aquí está la nueva variable, mira. Tenemos al individuo, tenemos sus variables y tenemos el clúster al que corresponde. Entonces, si yo quisiera hacer un análisis posterior, y esto, podría simplemente escoger aleatoriamente de acá, de esta base de datos, un 80%, imaginemos. 80% no está escrito en piedra eso. Y el otro 20% me lo reservo para el testing. Y el 80% puede ser mi train. Entonces, con este train, yo puedo hacer un arbolito de clasificación, lo que les decía. Un árbol de clasificación, y puedo decir cuáles son las reglas que me permiten discriminar a un individuo para que esté asignado dentro de uno u otro clúster. Entonces encuentro reglas. Y estas reglas las puedo aplicar acá. Acá, en mi base de... Cuando yo las aplique, posiblemente encuentre una matriz de confusión, ¿no? En donde yo tengo los reales van a ser los que he podido identificar con estos clústeres, ¿no? Y voy a tener mis predecidos, que son los que he podido identificar con estas reglas. Y con esto voy a tener una matriz de confusión en donde la diagonal me va a ayudar a decir si es que es un buen predictor o he generado buenas reglas de clasificación de mi modelo de segmentación. Entonces, a esto nosotros debemos llegar siempre, ¿no? A intentar predecir, pero haciendo un análisis un poco más exhaustivo en cuanto a la clusterización. La clusterización nuevamente es un tema bastante complejo e iterativo, no es un tema de solamente voy a ejecutar un Cummings y ya quedó, ¿no? Hay pasos atrás que lo han visto un poco rápido esta vez, ya en el programa lo vamos a ver bien a detalle, pero es un tema de iteración, probar y probar método de linkaje. Inclusive una vez que tienes el linkaje, ver cuál es el mejor linkaje que te da mayor seguridad en cuanto a las segmentaciones,
Primero identificar cuántos segmentos vas a tener. Luego de ello, validar que esos segmentos sean estables, que es lo que acabamos de hacer. Tenemos 5 segmentos. Estos 5 segmentos los he validado con el Cummings recién, casi al final acá, hace 2 minutos, pero ya el trabajo previo es lo que más me tomó, porque justamente el identificar eso me asegura tener una mejor resolución. Y sé que con 5 clústeres voy a tener un buen conocimiento de mi base de datos, y estos 5 elementos los estoy exportando junto con mi base de datos, y acá ya puedo trabajar tranquilamente una predicción a futuro, ¿no? Clasificación de individuos a algunos de estos clústeres si es que ya están identificados. Entonces, así es como se trabaja el análisis clúster en la realidad, ¿no? Más allá de solamente una técnica, es una herramienta muy, muy poderosa. Usarlo en el sentido correcto, ¿no? A ver, solamente así porque son las 9:30, ya me he pasado. 9:40, perdón. Les voy a contar un poquito del programa, no sé si todavía, ya un segundo, tenemos disponible. Sí, estamos aquí todavía. Ajá, ya. Entonces, les cuento un poquito del programa académico. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta sobre la segmentación antes de terminar. Sí, de hecho el hierarchical es el método jerárquico, pues, ¿no? Porque no conoces los grupos en principio. Ajá, es eso. Entonces, les voy a contar un poquito del programa académico para que... Sí, el notebook de esta vez y del PCA se los voy a compartir ahora por correo, ¿ya? Para que lo tengan esto, o si no, lo tenemos también en GitHub, me parece, ¿no, Carlos? Entonces lo subimos allí también, inclusive, no se preocupen, junto con la base de datos. El programa consta de 72 horas, 3 meses, entonces son 6 horas semanales. Arrancamos primero por lo que es una introducción a la ciencia de datos, es para ponernos en contexto, ¿no? Lo que realmente es hacer ciencia de datos. Básicamente lo que les explicaba, ¿no? No nos cerremos en que esa técnica se utiliza solo, sino que siempre hay que abrir un poquito la visión y pensar un poquito fuera de la caja, ¿no? O sea, lo que decía sobre el clúster se utiliza para antropología, se utiliza finalmente para segmentar cualquier tipo de evento que tú estés interesado en analizar. El CPA, por ejemplo, tratar de reducir dimensiones, ¿no? Luego también tenemos el Python para ciencia de datos. De hecho, es un mes entero casi un mes entero de código, que justamente Jonathan es experto en ello, nos enseña cómo utilizar las mejores prácticas para programar, inclusive utilizar eficiencia en la programación. Luego de ello viene Luis Torres, que ya se encarga del tema de la visualización y análisis de datos, ¿no? Toda la técnica descriptiva. También utiliza WOES, o sea, él nos introduce al tema de WOES y al análisis exploratorio de datos en general, ¿no? Luego viene Miguel Echeverre, que es nuestro otro mentor. Él se encarga de los modelos de regresión. Todo el modelo Machine Learning, en verdad. Ve Logit, ve clasificación. Justamente en clasificación, él ve Random Forest, ¿no? Que es lo que más se mueve, XGBoost y todo eso. Y luego también presentación, justamente lo que acabamos de tocar acá, Cummings y clúster jerárquico. Y finalmente el componente principal es reducción de dimensiones, ¿no? De hecho hay más técnicas, ¿no? Muchas más técnicas. El de DBSCAN también, que está bastante relacionado con lo que acabamos de ver. Pero en teoría el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, tratar de agrupar individuos en ciertos grupos, ¿no? ¿Cómo los agrupo? Metodologías. Finalmente entra Luis Felipe, que es nuestro mentor máster ya. Él ve técnicas mucho más avanzadas, ¿no? Soporte vectorial de máquinas, en Market Basket. Esta parte es muy interesante, porque acá ves ya hacia el negocio de algunas técnicas, ¿no? De asociación. Luego viene Deep Learning. Esto se está volviendo cada vez más pedido. Text mining en el tema de recursos humanos en People.
bastante interesante. O inclusive cuando tú quieres ver no sé, respuesta de los clientes bajo un correo electrónico. Entonces puedes encontrar alguna tendencia, ¿no? O tasas de precios que se estén ofreciendo entre todos tus colaboradores y todo esto para hacer pricing. Análisis de series de tiempo también. Esto en sí todos lo deberían conocer, ¿no? Porque no es exclusivo del científico de datos, sino todo el mundo debería conocer algo del pasado para que pueda para que pueda tener previsiones en cuanto a su futuro inmediato, ¿no? Luego también comparación de modelos, ¿no? Finalmente acá están los métodos de validación. Todo esto es lo que compone el roadmap de ciencia de datos. Es muy interesante, bastante cargado de información y todos tienen código, ¿no? O sea, los códigos se van entregando una vez que se va avanzando cada una de las sesiones y el mentor va enseñando paso a paso cómo se debería desmenuzar toda la información para que se pueda ser bien asimilada en cuanto al análisis. Eh, es lo mismo, ¿no? Son los 4 módulos, ¿no? El módulo 1 de ciencia de datos y herramientas, el módulo 2 de algoritmos. El módulo 3 está el de principios básicos en ciencia de datos y el módulo 4 de técnicas avanzadas. Y tenemos varios casos de estudio. Tenemos 12 casos de estudio. De hecho, imaginemos que son 12 alumnos en el programa. Cada uno puede escoger un tema, uno de estos. Pueden ser repetidos o cada uno excluyentes. Entonces, no sé, por ejemplo, Ronald puede escoger Black Friday. Entonces, ese va a ser su caso de estudio para todo el proyecto que tenga desde el primer día hasta el último día. Y el mentor le va a guiar justamente en que pueda desarrollar esto. Entonces, es como que un mentor va a tener que ver los 12 temas tranquilamente, ¿no? Los tres los va a ver. Y algo más interesante aún es que nosotros separamos un tiempo para que nuestros estudiantes puedan juntarse con los mentores 1 hora y puedan revisar sus avances. Es 1 hora de 1 a 1. Nadie los distrae, se juntan 1 hora, puede ser un día sábado, domingo, viernes, lunes, se asigna la hora y tanto el estudiante como el mentor debaten, ¿no? Sobre la problemática de la data u otro aspecto adicional y se presenta el proyecto final, pues, ¿no? Entonces, eso es lo bueno. Muy aparte también, Carlos y yo vamos a algún workshop de herramientas analíticas, pero ya para nube, que va a ser muy interesante también, y eso es como que un regalo adicional para los estudiantes que estén matriculados, ¿no? A ver, respecto a la rueda de preguntas, justo estoy viendo algunas de Ronald. Dice, mira, tiene 2 preguntas. ¿En el programa usarán Python? Python. Se va a utilizar Python, es la herramienta que hemos escogido para el proyecto, para todos los proyectos de ciencia de datos, inclusive también. Y segundo, los cursos, los videos guardados, ya. Los videos están por lo menos 1 año, o sea, no hay ningún problema por ello. Tenemos espacio, felizmente, para que los puedan revisar y repasar. No tengan miedo en ese sentido. Igual las presentaciones se las entregamos en PDF, los códigos están ahí en el mismo Classroom, lo pueden descargar también los estudiantes. Entonces, y siempre estamos abiertos a que nos consulten, ¿no? O sea, la idea, ¿ya? Entonces, esas son las consultas que nos había hecho Ronald. Y antes de finalizar, ya son las 9:50, ha sido bastante denso, discúlpenme. Voy a pasar acá. Carlos ha pasado un link acá, en el chat. Por favor, regístrense en la asistencia, más que nada, ¿ya? Es lo más importante, porque los que están son los que deberían tener mayor beneficio para ser sorteados en una media beca, ¿no? Entonces les damos 1 minuto, es al toque, no es tan difícil. Ya. Entonces, hoy día salen 2 ganadores, 3 ganadores y ya. Creo que ya arrancaríamos el programa oficialmente este 12 de agosto. Y faltan 30 segundos. 30 segundos más y ya podemos arrancar. Veamos el primer ganador de la media beca. Son 3 medias becas las que se están sorteando. El primero va a ser, a ver,
Xavi Guamán. No está, Xavi. Xavi 1, Xavi 2. Ajá, intenta fallar. Ahora sí, volvemos a sortear. Carlos Giraldes. ¿Te encuentras, Carlos? Otro más. Ahora sí. David Ramírez Rodas. ¿Te encuentras, David? David. Sí, sí, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eres un ganador de una media beca. A ver, Ok. va uno. Otro ganador, vamos a ver. A ver, ¿quién sale? Miqueas Quintanilla Ventura. ¿Estás, Miqueas? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miqueas? Mucho gusto. Un gusto. Has Gracias. sido sorteado por una media beca. Mañana se va a contactar contigo, con ustedes, para que inicien el proceso de inscripción. Ok, gracias. Ya. Tan, 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 tan. Brian Ricardo López Espinosa. ¿Te encuentras, Brian? Presente, Brian. Buenazo. Está sin voz hoy día. Entonces, a los tres, Brian, a los tres están cordialmente bienvenidos a unirse al programa. Este 12 de agosto arrancamos.